El Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Ay, Dios, apenas como con miedo. ¿Cómo está, hermano? Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Y quiero que salude a la persona que está junto a usted. Dele la bienvenida a la casa del Señor. Y ahora quiero que ahí en su lugar voltee a ver a esa persona y dígale, por favor, pero dígale, por favor, no me hables, porque yo voy a escuchar lo que Dios quiere decirme. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y juntos oramos? Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias, Señor, porque hasta este día tu misericordia nos ha sostenido. Gracias, Señor, por el Calvario. Gracias, Señor, por la muerte en la cruz del Calvario, Señor, que nos dio vida. Gracias, Padre Celestial, por habernos llamado, por habernos escogido. Gracias, Jesús, porque sé, Dios, que tu presencia está en este lugar. Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oro porque se abran los cielos, porque venga tu presencia, porque se manifieste tu reino, tu realidad aquí en medio de nosotros. Quita todo lo que no viene de ti, Señor. Todo árbol que tú no plantaste sea arrancado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y Dios, yo proclamo que esta noche la unción del Espíritu Santo romperá las cadenas, Señor, y va a hacer lo que tenga que hacer en medio de nosotros. Te bendecimos, te honramos, te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la fe, pero vamos a hablar acerca de cómo nosotros ubicamos nuestra fe en el lugar correcto, porque muchas veces ponemos nuestra fe en una persona o en un lugar en donde no la tenemos que poner. Entonces vamos a aprender acerca de cómo nosotros vamos a poder ubicar nuestra fe en el lugar correcto. Vamos a ir a la palabra de Dios, primera de Juan 5, versículos del 4 al 5, en la versión Palabra de Dios para Todos, que va a aparecer en su pantalla. Dice así: porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Con el simple hecho de creer que Jesús es el Hijo de Dios, la Biblia dice que nosotros podemos vencer al mundo. Entonces Dios ya nos ha dado la victoria por encima de todos los poderes que operan en este mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si nosotros hablamos de cómo nosotros podemos ubicar nuestra fe en el lugar correcto, como le decía al inicio, es porque muchas veces nosotros posicionamos nuestra fe en el lugar equivocado. Podemos tener mucha fe, pero tenemos mucha fe en el lugar equivocado o creemos de una forma errónea acerca del Señor. Y eso hace que nosotros lo limitemos, que nosotros le pongamos límites al Señor. Fíjese que en mi casa, desde que yo tengo uso de razón, en el cuarto de mi mamá siempre hay una pomada, que es una panita de color verde, que yo no le voy a decir cómo se llama, porque estamos saliendo al aire y entonces ya estaría yo haciendo publicidad, ¿verdad? Pero siempre hay una panita verde. Desde que yo tengo uso de razón, esa panita siempre está ahí. Y de repente uno se quemaba con algo y ahí le iban a echar de esa pomada. O le salía increíblemente, le salía un chinchón y mi mamá me echaba de esa pomada. O me raspaba y ahí iba la pomada. Cualquier cosa que me pasaba, me dolía la garganta y me echaban. No, eso tampoco. Pero a lo que quiero llegar es que muchas veces nosotros tenemos cosas o objetos así a los que le tenemos mucha fe. Por ejemplo, esa pastilla que siempre nos quita el dolor, le tenemos una fe porque nos ha funcionado. Entonces a las cosas que nos funcionan nosotros prácticamente le tenemos mucha fe.
O por ejemplo que nosotros vamos con X o Y médico porque nosotros creemos o decimos que ese doctor sí sabe, que ese doctor sí me receta lo que yo necesito. Entonces, les digo que muchas veces nosotros creemos únicamente en aquellas cosas que nos funcionan, pero no nos damos la oportunidad de creer en otras cosas. No nos damos la oportunidad de creer que hay otras cosas que también funcionan. Y muchas veces limitamos a Dios de esta forma. Entonces hoy nosotros vamos a aprender a ubicar nuestra fe en el lugar correcto. Muchos creyentes hoy en día viven centrados en las obras de Dios, creyendo que la fortaleza y continuidad de su fe depende de ver a Dios haciendo algo maravilloso. Nosotros no vamos a negar, no podemos decir que ver a Dios obrando, ver a Dios sanar a alguien de cáncer no incrementa nuestra fe. Porque cada vez que usted escucha que alguien dice yo tenía cáncer y Dios me sanó, usted dice Dios sí sana. Pero ¿qué pasa en esas ocasiones en las que nosotros no vemos a Dios obrar? Porque muchas veces nosotros no vamos a ver a Dios obrar, pero eso no quiere decir que Él no esté obrando. Entonces, eso puede traer una confusión y una duda, porque la gente al no ver que Dios obra como ellos quieren, lo primero que hacen es flaquear en su fe. Hemos visto a tantas personas que de repente vienen a los pies de Cristo y vienen específicamente con una necesidad, con una petición, pero de repente Dios no responde. De repente Dios no responde cuando ellos querían, porque ellos querían que Dios responda mañana, pero Dios no respondió mañana. Entonces lo que hacen es se van. ¿Por qué? Porque su fe no estaba ubicada en el lugar correcto. Porque su fe no estaba posicionada en donde tenía que estar posicionada. Porque únicamente nosotros creemos que Dios puede obrar de X o Y manera, porque así creemos nosotros que Dios puede solucionar los problemas que nosotros tengamos. Porque nosotros muchas veces creemos que el dolor de cabeza solo se me va a quitar si me tomo una pastilla. Y muchas veces nosotros limitamos a Dios porque no creemos que Dios pueda sanarnos de un dolor de cabeza. Dios puede sanarnos de un dolor de cabeza, Dios puede sanarnos de un dolor de estómago, Dios puede sanarnos de un dolor de pie. Pero lo primero a lo que nosotros corremos es a la medicina. ¿Sí o no? Corremos a la medicina, somos rápidos para correr a la medicina y para automedicarnos, no digamos. Que nosotros vamos a la farmacia y ya sabemos qué es lo que vamos a ir a comprar. Y muchas veces la medicina que funciona para alguien no funciona de igual forma para mí, porque los cuerpos, los organismos son diferentes. A lo que quiero llegar es que nosotros debemos posicionar nuestra fe no en las obras de Dios, sino en su poder. En el poder de Dios, no en sus obras. Y lo vamos a entender. La manera para evitar la trampa de poner nuestra fe en las obras de Dios por encima de la fe en su poder es que no depositamos nuestra fe en las obras de Dios, sino que Dios tiene el poder y el derecho para hacer cualquier cosa. Mire, diga poder y diga derecho. ¿Sabe usted que Dios tiene el poder de sanar, pero también tiene el derecho de no sanar? Porque es soberano. Dios es soberano. Y nosotros no estamos para juzgar al Señor. Dios en su soberanía permite todas las cosas. Y nuestro deber, nuestro derecho es creer y confesar que todo lo que sucede es voluntad del Señor. Y muchas veces no lo entendemos. No entendemos qué es lo que sucede. No entendemos por qué es que pasan las cosas. Pero quiero que escuche lo que dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8, en la versión Nueva Traducción Viviente. Y Dios proveerá con generosidad, diga generosidad, todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros.
Dios tiene el poder de proveer, pero también tiene el derecho de no proveer. Y no quiere decir que no sea proveedor. Lo que estoy tratando de hacerles entender y que juntos entendamos es que muchas veces Dios no va a actuar cuando yo quiero que Él actúe, porque Él es soberano. Que Dios no va a actuar cuando yo quiera. Dios va a actuar en el momento que Él tiene que actuar. Sabe que yo siempre he dicho que Dios no siempre nos dice lo que nosotros queremos escuchar. Dios nos dice lo que nosotros necesitamos escuchar, lo que es necesario que nosotros escuchemos. Dios tiene el poder para hacer y el poder para no hacer. Tiene el poder para ayudar y el poder para no ayudar. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Lo primero que hacemos es venir y decir que Dios es malo, porque Dios no respondió, porque Dios no proveyó. Pero es porque nosotros estamos poniendo nuestra fe en las obras de Dios y no en su poder. Lo vamos a ir entendiendo. ¿Vamos bien hasta aquí? Si usted me dice que no vamos bien, yo le pregunto qué es lo que quiere saber y nos ponemos de acuerdo, hermano, para que estemos bien. Amén. Nuestra fe debe estar en Dios y en su poder, porque su poder es más importante que sus obras. Solo porque el poder de Dios no se manifiesta de una manera visible y palpable, no quiere decir que su poder no esté presente. ¿Qué es para usted el poder de Dios? ¿Qué es para usted el poder de Dios? ¿Qué cree usted que es el poder de Dios? ¿Lo más grande? Olvidamos muchas veces que Dios es sobrenatural. Porque nosotros entendemos las cosas de una manera, pero Dios es sobrenatural. Y quiero hablarles acerca de la ley de la causa y efecto. Diga causa y efecto. No, hombre, hermano, pero usted como que tiene sueño. Diga ley de causa y efecto. Mire pues, vamos a hablar de la ley de la causa y efecto. Y nosotros podemos decir que la causa es el poder de Dios y el efecto son sus obras. Lo va a entender ahorita. Solo quiero ejemplificarles con algo. Voy a bajar. Y quiero pedirle de favor vamos a ver. ¿Alguien de ustedes que tenga sed? ¿Alguien tiene sed? ¿Alguien tiene sed? Hermana Ayuita, venga para acá. Hermana Ayuita tiene sed. Y hay un vaso. Hermana Ayuita, si fuera tan amable de mostrarle a los hermanos que el vaso está totalmente vacío, por favor. Ya vio que está vacío el vaso. Hermana Ayuita, el vaso vacío por sí solo no tiene el poder de quitarle la sed. Porque usted puede empinarse el vaso, pero si está vacío, no tiene el poder de quitarle la sed. Ahora, yo tengo aquí agua, ¿sí? Agua. Saben que esto es agua, ¿verdad? Entonces, hermana Bebita, para que se quite la sed, yo le voy a dar agua. Tómesela, no tenga pena. Para que se quite la sed, hermana. Si usted tiene sed y no quiso pasar, pues no se le va a quitar la sed, la hermana. Bien. Calidad. Se le quitó la sed. Pero sabe que hermana Evita le puede volver a dar sed. Le puede volver a dar sed. Pero para que se le quite la sed, yo le tengo que dar agua otra vez. Quiero decirle algo. Mire, pues no sé si usted me va a comprender. La ley de la causa y efecto dice que todas las cosas suceden porque hay algo que hace que sucedan. Hay una causa que produce un efecto. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Bien. Yo tengo la causa. ¿Sí? Esto es poder. Yo tengo el poder de quitarle la sed a la hermana Evita. Yo tengo el poder aquí. Y este poder tiene un efecto, que es cuando yo le doy el agua a ella, se le quita la sed. Lo que yo quiero explicarle es que nosotros no podemos poner nuestra fe en un vaso lleno con agua, porque vamos a volver a tener sed. Tenemos que tener nuestra fe en la fuente del poder. Tenemos que tener nuestra fe en la fuente del poder. Gracias, hermana Evita. Hermana Evita se le quitó la sed, pero le va a volver a dar. Y se llevó mi vaso, mire, pues se llevó el vaso. Pero yo sigo teniendo el poder. Sigo teniendo el poder de quitarle la sed a alguien más.
¿sí? Porque yo tengo el agua. Entonces, la ley de la causa y efecto, si pueden poner por favor la presentación de la causa y el efecto. Nosotros podemos decir que la causa es el poder de Dios, ¿sí? Y el efecto de ese poder son las obras de Dios. Entonces, ¿en dónde vamos a poner nuestra fe? ¿En la causa o en el efecto? Tenemos que poner nuestra fe en la causa. La causa del poder es de Dios. La causa es el poder de Dios y su efecto son sus obras. Pero si nosotros ponemos nuestra fe en sus obras, posiblemente nos va a saciar por un momento, pero vamos a volver a tener necesidad. Y para poder saciar esa necesidad, tenemos que tener nuestra fe en el poder de Dios, que es la causa. Amén. ¿Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor? Quiero explicárselo de otra forma. ¿Entendió lo de la causa y el efecto que le quise dar a entender, verdad? ¿Les quedó claro? Mateo 13:58. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros ahí debido a la incredulidad de ellos. Mire, pues a mí me gusta interactuar con ustedes, porque yo lo miro que usted tiene miedo. Hermana Normita, hermana Normita, la Biblia dice que Jesús no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Sí? Pero ¿usted cree que Jesús seguía teniendo el poder para hacer milagros? ¿Sí? ¿Alguien más cree que Jesús seguía teniendo el poder para hacer milagros? Y no ocurrieron, ¿por qué? Porque ellos no tenían fe. Entonces muchas veces Dios no actúa porque esta gente de seguro tenía su fe en las obras de Dios y no en el poder de Dios. Entonces, poner nuestra fe en el poder de Dios nos coloca en la posición correcta. Nuestra fe en el poder de Dios nos coloca a nosotros en la posición en donde tenemos que estar. Claro que Jesús tenía el poder para hacer milagros, pero llegó a un lugar donde no había fe. ¿Qué fue lo que pasó? Que no hubieran milagros. No porque Él no tuviera el poder. No porque Él no tuviera el poder. Él seguía teniendo el poder. Él seguía siendo Jesús. Los milagros no ocurrieron porque la gente no tenía fe. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros hemos limitado a Dios a hacer milagros en nuestras vidas. Hemos limitado el poder de Dios. Porque lo que nosotros queremos es que Dios actúe de X o Y manera. Porque lo que nosotros queremos es que Dios haga las cosas como yo pienso que se tienen que solucionar. Pero Dios es soberano y Dios es creativo. Él tiene muchas formas de solucionar los problemas, de darnos a nosotros una salida. Pero muchas veces nosotros solo queremos que Dios nos solucione por el camino que nosotros queremos. Entonces lo que nosotros hacemos es limitar el poder de Dios. Dios no deja de tener el poder. Somos nosotros los que limitamos su poder. Somos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos limitado el poder de Dios en nuestras vidas? Pero esto no es nuevo. Esta tentación de poner nuestra fe en las obras por encima de la fe en el poder no es nuevo. Jesús fue tentado de esta forma. Y el diablo no es creativo. Dios sí es creativo, pero el diablo siempre trae las mismas tentaciones porque él no tiene creatividad. Y quiero que lea conmigo lo que dice el libro de Mateo, capítulo número 4, versículos del 3 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, si lo pueden colocar. En este tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Versículo 4, Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿En qué momento pasó esto? Jesús, después de que fue bautizado, dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto a ayunar. ¿Cuánto tiempo? Con miedo. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Entonces viene
don Diablo y le dice, ¿sabes qué, Jesús? Si vos sos el Hijo de Dios, decile a esas piedras que se conviertan en pan. Pregunto, ¿acaso Jesús no tenía el poder de alterar la materia y convertir esas piedras en pan? Jesús tenía el poder para alterar la materia, pero viene Jesús y le dice no, porque está escrito que el hombre no solo va a vivir del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vemos aquí que Jesús puso un hasta aquí al diablo para decirle, la gente no va a vivir solamente de las obras, sino del poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese pan le hubiera quitado el hambre a Jesús. Ese pan le hubiera quitado el hambre, pero le hubiera vuelto a dar hambre. Entonces convertir las piedras en pan era algo temporal. Pero viene Jesús y le dice que el hombre va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios no es un Dios de yeso, Dios sigue hablando. Dios habla todos los días y Dios está continuamente hablando. Lo que Jesús estaba diciendo era que él sabía perfectamente que el pan era para satisfacer un hambre temporal. Pero la palabra que sale de la boca de Dios satisface nuestra necesidad eternamente y para siempre. Toda palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios, no solamente del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús sabía que el pan era para satisfacer el hambre de un momento, pero la palabra que sale de la boca de Dios era para saciar una necesidad eterna. Ahora, la fe del reino cree en medio del silencio de Dios. Qué duros son los silencios, ¿verdad, hermano? Mire, qué incómodo es que haya un silencio hasta aquí. Si yo me quedo callado, hay un silencio así, bien solemne. Apenas si no se escuchan, no sé, los aires acondicionados, los ventiladores. De repente alguien se mueve o le suena el teléfono. Los silencios son incómodos. Dígame si no usted se siente incómodo cuando está frente a alguien y de repente hay un silencio de no sabe qué hablar. ¿Y qué es lo primero que uno dice? ¿Qué calor va usted? ¿Qué frío va usted? ¿Qué cara está la gasolina va usted? Está cara la gasolina, hermanos. Está cara la gasolina. Los silencios son incómodos, pero la fe del reino cree aún aunque Dios esté en silencio. La fe del reino cree aunque Dios no responda, porque muchas veces nosotros venimos con el Señor para pedir una respuesta y no hay modo que Dios responda. No hay modo que Dios responda. Pero esperar en Dios no siempre es el camino más bonito, pero sí el más seguro. Porque al final de todo, Dios en su soberanía siempre responde lo que nosotros necesitamos escuchar. Abraham era un ejemplo de esto. Dios le promete a un hijo a Abraham cuando él tenía 75 años. ¿Y sabe cuántos años tenía cuando nació Isaac? ¿Cuántos años tenía cuando nació Isaac? No creo que no sé. Dios le promete el hijo a Abraham cuando él tenía 75 años. Vamos a ver si saben matemáticas. Pasaron 25 años cuando nació Isaac. ¿Cuántos años tenía? 100 años. Imagínense usted esperar 25 años a que se cumpla la promesa. 25 años. Pero nosotros, si Dios nos responde en una semana, ya nos ponemos como hijos de Donald Trump. Nos ponemos trompudos. ¿Les ha pasado? Sí, que Dios nos responde en una semana y Dios, ¿qué está pasando? ¿Estás o no estás en la jugada, Señor? Yo me imagino, Abraham tenía 75 años. Yo no creo que sea tan fácil para un hombre y una mujer de tan avanzada edad poder engendrar un hijo.
Pero Dios viene y le dice a Abraham que va a tener un hijo a sus 75 años. Pasaron 25 años. En ese lapso de 25 años tuvieron una falla técnica y ahí le dice Sara que sí, que mira para que se cumpla la promesa, que con mi criada, y ahí nace Ismael y ya usted ya sabe la historia. Pero ¿cuánto tiempo nosotros estamos dispuestos a esperar a que Dios responda? ¿Cuánto tiempo estamos nosotros dispuestos a esperar a que Dios cumpla su promesa en nuestras vidas? Romanos capítulo 4, versículos 20 al 22, dice así: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Debido a su fe, Dios lo consideró justo. Entonces Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía el poder. Dios tenía el poder para cumplir lo que él había prometido. Pero mire, las promesas de Dios a veces parecen ilógicas. Las promesas de Dios a veces parecen ilógicas. ¿Sabe por qué? De repente usted está, no lo sé, en alguna situación difícil en donde solo tiene 3 quetzales en la bolsa. Y viene alguien y le dice Dios que Él te va a dar una casa. ¿Cuánto cuesta una casa? Una casa no vale 5 quetzales. Una casa vale, no sé, 300,000 quetzales, ¿va? Pero usted solo tiene 3. Entonces viene Dios y en el momento en el que usted solamente tiene 3, Dios le dice que le va a dar una casa. Entonces esa promesa parece ilógica, porque yo no tengo. ¿De dónde voy a sacar yo para tener una casa? ¿Sí? Entonces, las promesas de Dios a veces parecen ilógicas. Dios le promete un hijo a Abraham. Ellos ya eran ancianos. Entonces, ya después de que todo esto había pasado, vienen 3 hombres, visitan a Abraham. Entonces le dicen: dentro de un año vendré y Sara va a dar a luz un hijo. Y entonces dice que Sara se rió y dijo: ¿cómo yo, siendo tan anciana? Ya ni siquiera tenía la costumbre de las mujeres, dice la Biblia, que usted ya sabe qué es. Entonces dice que ella se rió, pero solo se lo voy a leer para que usted no piense que yo me estoy inventando esta historia. Génesis 18, del 10 al 14. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Mire, Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi Señor, o sea, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Entonces el hombre le dijo: ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Solo vea esta conversación. Uno de esos hombres le dice: dentro de un año te voy a venir a ver. Y Sara va a tener un hijo. Entonces viene Sara y dice: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos excluimos del cumplimiento de la promesa de Dios? ¿Cuántas veces? Porque creemos que no somos capaces. Porque creemos que ya estamos viejos. Porque creemos que ya no es tiempo de que algo como esto se cumpla. Entonces mire, si cuando Isaac nació, Abraham tenía 100 años, quiere decir que tenía aproximadamente 99 años cuando ellos lo engendraron. ¿Sí?
99 años, teniendo hijos. Pero ese era el cumplimiento de la promesa del Señor. Y es por eso es que le digo que a veces las promesas que Dios hace son ilógicas, son fuera de la razón humana. Nosotros no entendemos lo que Dios hace, pero nosotros no necesitamos entender la forma en la que Dios obra. Lo único que necesitamos hacer es creer que Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Eso es todo lo que necesitamos. Creer que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas y creer que Dios no miente. Dios no miente. Si Dios nos ha dado a nosotros una promesa, nos queda a nosotros caminar bajo esa promesa hasta que se cumpla, hasta que la veamos cumplir, caminar con fe. La fe del reino es imparable. Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice: así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué puede hacer un simple mortal? ¿Puede leerlo conmigo? Dice: así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Si el Señor es el que me ayuda, si el Señor es mi refugio, si el Señor es mi fortaleza, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme un simple mortal, el ser humano? ¿Qué puede hacerme? Entonces nosotros vemos que la fe del reino no se detiene aún a pesar de lo que los demás estén diciendo. Porque muchas veces nos detiene algo que nosotros sabemos perfectamente, que nos detiene el qué van a decir los demás. ¿Qué van a decir de lo que yo estoy haciendo? ¿Qué van a decir? Imagínense ustedes, yo realmente no estuve aquí en la iglesia cuando el pastor pasó por un proceso de tener cáncer. Pero él ha contado que él aún en tratamiento de quimioterapia, radioterapia, se venía a la iglesia a predicar. Y cualquiera podría decir, el pastor debería estar descansando en su casa. ¿Qué está haciendo si está en tratamiento de cáncer? ¿Por qué se está parando? ¿Por qué está predicando? Pero es que la fe del reino es imparable. La fe del reino no se detiene. Las cosas en el reino de Dios siguen avanzando. El reino de Dios no lleva el mismo ritmo de vida que llevamos nosotros. El reino de Dios avanza cada día. El reino de Dios sigue avanzando, sigue en movimiento. Y nosotros podemos meternos a ese movimiento del reino de Dios a través de la fe. Pero si no tenemos fe, es que los hermanos dijeron que no les gusta cómo canto. Cuando yo empecé a cantar aquí en la iglesia, yo cantaba más desabrido de lo que canto ahora. Más. ¿Verdad, pastor? Ajá, y había gente que no le gustaba cómo cantaba. Había gente que no le gustaba. Incluso me imagino que debe haber gente que no le gusta cómo predico. Pero aquí estoy porque aquí me tiene el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero la fe del reino no se detiene. La fe del reino no se detiene por el que van a decir. La fe del reino no se detiene por el que van a pensar. Es que los hermanos están diciendo, yo no me detengo. Yo vine aquí a cumplir una misión. Yo vine aquí a cumplir un objetivo. Yo tengo un llamado de parte de Dios y tengo una misión, un objetivo que cumplir. Por lo tanto, yo no me voy a detener. No me importa lo que estén diciendo, no me importa lo que estén contando, no me importa nada. Lo único que nosotros tenemos que hacer es avanzar, 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 avanzar y avanzar hasta que se cumpla la promesa del Señor en nuestras vidas. Hasta que se cumpla. Ningún poderío, filosofía, gobierno ni autoridad de origen humano puede detener a quienes confían en el Señor. A los hijos de Dios no nos detiene nadie. Los hijos de Dios no nos detiene nadie. Mira, hermano, vino la pandemia. Se tuvieron que cerrar las iglesias. Ahí estábamos nosotros todos los miércoles en Zoom. Se recuerda cuando hacía los miércoles de oración a través de Zoom. Lo que pasa es que algunos de ustedes no se conectaban, hermanos, porque mire, era
A veces era divertido porque era algo nuevo. Era algo nuevo. Pastor, a usted le tocó que aprender a usar Zoom. Sí, nosotros tuvimos que aprender a usar plataformas virtuales para recibir clases. ¿Cuándo uno ponerse a pensar que iba a recibir clases a través de una pantalla? Pero ahí estábamos nosotros todos los miércoles sentados en la reunión de oración. Y no sé quién no apagaba el micrófono y se escuchaba que ladraba el perro, que cantaba el gallo, que decía, venite para acá. No, espérate. Y activaban la cámara y de repente estaban acostados ahí. Pero ahí estábamos todos nosotros. La iglesia no se detuvo y hasta el día de hoy aquí estamos y aquí vamos a permanecer. No importa lo que venga, la iglesia va a seguir avanzando. No importa porque viene persecución, pero la iglesia no se va a detener, aunque la iglesia sea perseguida, porque tenemos fe en el reino de nuestro Dios. Tenemos fe del reino de Dios. Mira, hermano, usar esa bendita plataforma de Zoom. Yo recuerdo que a mi mamá, gracias a Dios que no me está viendo, allá está en los... Puedo contarles este secretito. Decía, mami, mira, te tenés que conectar así, así, así. Vaya, me decía. Y mira, era un temblor. Ya son las 7:30. Hay que conectarse. Mami, solo dale clic al mensaje que el pastor mandaba. Solo dele clic al enlace que le estoy mandando y se va a conectar. Y además, era un temblor así. Que ya era la hora de conectarse. Y mira, ¿cómo lo quito? ¿Cómo me salgo? Y no sé qué. Mi mamá hablaba y no activaba el micrófono y nadie la escuchaba. Y siempre que terminaba la reunión decía, Dios les bendiga, feliz noche. Solo yo la escuchaba. Feliz noche, mami, le decía. La iglesia tiene que aprender a innovar. La iglesia no se puede detener. La iglesia no se va a detener. Yo no sé qué más nos va a tocar hacer. Porque mire, hermano, veníamos a hacer las transmisiones aquí. Ay, nos dieron un carnet porque había toque de queda. Y a esa hora, a las 5 de la tarde, 4:30 que nosotros nos veníamos para acá, ya no había nadie en la calle, la gente ya estaba en su casa. Usted estaba en su casa, mientras que nosotros pasábamos para acá, corríamos para acá, hacíamos, deshacíamos, que no nos daba señal una cámara, que el sonido, que el micrófono del pastor, que no sé qué pasaba. Mire, usted no se imagina todo lo que nosotros vivimos aquí para poder llevar la palabra de Dios hasta su casa. Se recuerda que hasta Santa Cena en casa hicimos. La iglesia no se detuvo porque la fe del reino es imparable. La fe del reino es imparable. Y quiero decirle que nosotros tenemos acceso a toda clase de bendición de parte del Señor por la fe, porque hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Usted no puede hacer absolutamente nada para que Dios lo ame más de lo que ya lo ama. Nada. Nada. Usted puede agarrar un látigo, mire hermano, y arrancarse toda la espalda si quiere y exhibirse los pulmones. Que Dios no lo va a amar más solo por hacer eso. Tampoco podemos hacer nada para que Dios deje de amarnos. Porque hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces la palabra justificar es un término legal. Tuvo que venir uno justo para justificarnos a nosotros delante del Señor. Tuvo que hacerse maldición para quitar de nosotros la maldición del pecado. Tuvo que hacerse pobre para quitar de nosotros la pobreza. Tuvo que padecer su cuerpo para quitar de nosotros cualquier enfermedad. Romanos 8:32. Ya voy a ir terminando. Dice Romanos 8:32, versión palabra de Dios para todos. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta el punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? Siendo así, dice la Biblia, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? No hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Nada.
aún todas aquellas situaciones. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar esperando que Dios responda? Una semana, con una necesidad. 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, 6 meses. Va pues un año. ¿Alguien aquí tiene más de un año de estar esperando que Dios responda algo? Tenemos años de estar esperando que Dios responda algo. Va, alguien que tenga meses de estar esperando que Dios responda algo. Alguien que le haya hecho una petición al Señor hoy, una petición específica. Que usted se acerque al Señor y le diga a Dios, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes. ¿Sabe por qué? Porque hay situaciones en la vida donde si no es Dios, no hay solución. Hay situaciones en la vida donde si no es Dios, no hay solución. Hay cosas que usted y yo no podemos resolver con nuestras propias fuerzas. Hay cosas que usted y yo no vamos a poder solventar con nuestras capacidades. Porque hay situaciones en la vida donde si no es Dios, donde si no es el Señor, no hay una salida. Y yo quiero decirle a usted, y quiero proclamar lo que la Escritura dice, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? ¿Sabe qué Jesús dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, ¿qué? Palabra. ¿De toda qué? Él no dijo de toda obra, Él dijo de toda palabra. De toda palabra. Entonces la palabra tiene el poder. La palabra tiene poder. Y quiero decirles lo que la palabra dice en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 20. Dice, Dios tiene poder. Diga conmigo, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. ¿Usted se imagina acaso esto? Usted le pidió algo al Señor. Usted le pidió un carro, Dios le puede dar 2 porque Él tiene el poder para hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos. Usted le está pidiendo una casa al Señor, el Señor tiene la capacidad de darle 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, porque Él tiene el poder. Y eso no depende de nosotros. Si la Biblia dice Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos, ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Ni siquiera podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. No con sus obras, con su poder. No con sus obras, con su poder. No con el pan, con la palabra. El diablo le dijo a Jesús, sube aquí, te daré todos estos reinos que ves en la tierra, si postrado me adorares. Entonces viene Jesús y le dijo, no, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Viene el diablo y le dice, Jesús, lánzate de aquí y pídele a Dios que envíe sus ángeles. Sus ángeles te tomarán en sus manos y no vas a sufrir ningún daño. Se lo estoy parafraseando, pero le prometo que la Biblia narra esta historia. Lánzate del pináculo más alto y el Señor enviará a sus ángeles y te van a sostener. Pero viene el Señor. ¿Y usted cree que Dios no tenía el poder de mandar ángeles a sostener al Señor Jesús en el aire? Claro que sí. Claro que sí. Pero viene Jesús y le dice, no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo no estaba mintiendo. El diablo sabía que Dios tenía el poder de mandar ángeles a salvar a Jesús. Pero Jesús sabía que ese no era el camino correcto. Esto es como que yo me lance de cabeza aquí, mire hermano, así. Y le diga, Señor, manda un ángel a que me recoja. Yo le aseguro que yo me tiro y usted primero se va a reír de mí y después de repente me ayuda a levantarme. Dios tiene poder. No lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios tiene poder para hacer, dice, mucho más. Si me pueden poner, por favor, Efesios 3:20. Dice, Dios tiene
poder. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Mire, dice, ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es esa necesidad? 99 años, Sara ya había dejado de menstruar. Va pues, para que lo tenga claro, ya no tenía menstruación. Abraham tenía 99 años. ¿Y cómo es que viene un hombre de Dios y le dice, dentro de un año vendré? Sara tendrá un hijo. Sabe que muchas veces nosotros estamos pasando por desiertos, y porque nosotros estamos en el desierto creemos que Dios no nos puede llevar a un manantial. Estamos en el desierto y decimos, Señor, que llueva un poquito aquí. Si Dios tiene el poder de sacarnos del desierto y llevarnos al manantial. Dios tiene el poder de hacer que se termine la sequía. Dios tiene el poder de hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Ahora yo quiero decirle, ¿cuál es esa necesidad? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es? ¿Habrá alguien aquí que se atreva a creerle a Dios? ¿Habrá alguien aquí? No porque yo esté parado aquí enfrente. Mira, hermano, yo aquí soy como el vaso que le di a hermana Yoyita. Yo soy como un vaso. Yo no puedo hacer nada por usted. Nada. Más que tocarle el hombro y decirle, mire hermanito, sigamos adelante. Creamos en Dios. Dios tiene poder para orar. Pero el que tiene el poder es Dios. La fuente del poder es Dios. ¿Habrá alguien aquí que se anime a creerle a Dios? Si usted se atreve a creerle a Dios, yo quiero invitarlo a que se ponga de pie. Y sabe que el Señor está aquí. El Señor está aquí. ¿Puede cerrar sus ojos? Que tu poder, Dios, descienda a este lugar. Que venga aquí tu reino. Que venga aquí tu reino, Dios, tu realidad, Señor. Tu realidad, Dios. Tu realidad, Señor. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Proclamo la palabra del Señor. Dios tiene poder. 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 Y no dejaremos de creer que Dios tiene poder hasta que suceda, hasta que la promesa se cumpla, hasta que venga todo aquello que Dios nos ha prometido. Hasta que venga todo aquello que Dios nos ha prometido. Hasta que venga, 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 hasta que venga su promesa, hasta que venga, hasta que venga. Pero mientras tanto te adoramos, Señor. Mientras tanto te adoraremos. Mientras tanto te adoraremos, Señor, y te exaltaremos. Mientras tanto, Señor, mientras tú respondes, aquí estaremos para adorarte.